Sirviendo, con siglo XXII. Empezamos un nuevo episodio de nuestro podcast Sirviendo con siglo XXII. Hoy contamos con la compañía de Sara Sánchez Calvo, investigadora, fotógrafa y doctora en estudios feministas y de género. Su tesis se centra en la investigación de la vida y las aportaciones de la pionera francesa Jeanne Dewan, que también es la base de su primer libro. Ha sido galardonada con varios premios gracias a su labor investigadora y también es activista desde hace más de 2 décadas. Por otra parte, hace divulgación sobre mujeres en la historia con su hashtag Luchadoras y Pioneras. Bienvenida, Sara. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí porque además hace como más de 10 años que conozco el trabajo de la Fundación a través de Gema. ¡Qué guay! A mí me hace una ilusión. Sí, y bueno, la vida es así, da estas vueltas. Y bueno, quería dar también las gracias a una colega también feminista que se llama Ruth López, que gracias a ella un poco indirectamente estoy aquí hoy, porque guay. Fue la primera en hablarme de vuestro podcast y luego daba la casualidad de que yo también os conocía y bueno, fue así todo un poco rodado. Ha sido la mejor de las casualidades, la verdad. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de tenerte aquí. La primera pregunta es bastante obvia. ¿Quién es Jeanne Dewan y por qué te interesas por su vida? Bueno, pues a ver, esto un poco en plan a grandes rasgos y como titulares, porque es una tía que podemos estar horas hablando de ella. De hecho, yo he escrito un libro, he hecho una tesis y podría estarme toda la vida investigando. A grandes rasgos, pues fue una mujer que vivió en Francia en el siglo XIX. Vivió en Francia la primera mitad de su vida, luego en el exilio en Londres. Fue una revolucionaria, a mí es como más me gusta catalogarla, una mujer feminista, siempre hablando, que luego si quieres lo podemos explicar, de que hablamos de feminismo antes de que el término existiera. Sí, que ahora lo entendemos así, pero en ese momento la palabra no existía, claro. Pero bueno, una luchadora por los derechos de las mujeres y por la igualdad. Una luchadora también por la clase trabajadora y por mejorar pues cómo vivían en ese momento los trabajadores, que eran la miseria total. Una tía autodidacta que salió de la... Bueno, no salió de la pobreza porque siempre vivió en la pobreza, pero de ser analfabeta pasó a ser directora de periódicos, profesora, directora de las escuelas que creaban su propia casa. Una máquina. Bueno, una máquina, que de hecho cuando me invitaste al podcast te lo comenté, digo, está genial porque esta mujer fue sirviendo toda su vida. O sea, toda su vida por donde iba. Antes de saber lo que era servir, ya iba pim. No existía el término feminismo, no existía el término pero sirviendo, ella ahí estaba. Pero ella servía. Servía en los clubes de debate, en las asociaciones políticas, en asociaciones feministas que montó, en asociaciones de obreros que lideró, motivo por el cual fue a la cárcel, luego fue al exilio. Además tuvo una vida especialmente dramática, con muchas muertes a su alrededor, pues eso, en la pobreza. Entonces, bueno, es una tía muy desconocida, que hasta ahora sobre todo se la recogían los libros de historia de las mujeres y historia del feminismo, porque tiene el hito de haber sido la primera mujer en presentarse a las elecciones en Francia en 1849. Sí, pero vamos, muy de pasada, porque yo en la carrera tuve asignatura de estudios de género y fue... No la conoce casi nadie, o sea, se la conoce en ámbitos académicos muy concretos y en ámbitos activistas, pero tanto aquí como en Francia, que es lo triste. Entonces, bueno, realmente yo me decido a centrarme en ella precisamente porque veo ese vacío y me parece una injusticia histórica enorme, es decir, cómo esta mujer, que es tan increíble, y eso que todavía no voy a entrar en profundidad a investigarla, puede ser que no tenga hasta ahora ninguna tesis ni ningún libro dedicado a ella en ningún país, ¿no? Porque es un poco raro que una chica de Madrid haga una tesis sobre una francesa, pero bueno, estas cosas pasan y en Francia tampoco había, ¿no? Y luego aparte, durante la investigación, porque yo sigo descubriendo cosas de ella, porque tiene un pensamiento político y social muy potente, pero aparte de todo esto, cuando yo ya llevaba 3 años investigándola, descubro que también se había interesado por el bienestar de los animales, por los derechos de los animales, de una forma muy, muy precoz, y otro campo en el que yo la considero y lo pongo sobre la mesa, que es también una pionera, ¿no? Hombre, es que porque es increíble, claro. Porque estamos hablando en ese caso del año 1851-1854, que ella publica como directora su último periódico, un periódico que es el primer periódico feminista publicado en 2 países a la vez, en Francia y en Inglaterra. Es que no tengo ni idea, pero ni idea. No, pero que ni tú ni nadie. Claro, pero entiéndeme, o sea, yo considero que en este tema igual, pues se ha investigado más o sé más, y oye, es que...
Pero es que ha habido un montón de profesoras universitarias, incluso, bueno, porque el libro lo he podido sacar adelante porque recibo el premio de AEIM, que es la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres, que me da el premio de ese año a la mejor tesis doctoral, y el premio es la publicación del libro, y siempre las menciono porque además hacen una labor desde hace 40 años súper importante para reivindicar la historia de las mujeres, y estas mujeres que son especialistas, que son catedráticas, que son académicas, muchas de ellas tampoco la conocían. Entonces realmente es como, bueno, que como ella hay muchas, y total. Podíamos hablar mucho de este tema, ¿no? Pero como ella, la historia está llena de mujeres que han sido olvidadas, silenciadas aposta, como fue su caso, e incluso por parte de sus compañeros, y que hay que sacarlas a la luz, porque además hay muchas cuestiones en su vida y en su biografía que están de plena actualidad, o sea, con cosas que pasan en el feminismo de hoy en día, de los ataques que recibió, las burlas que recibió, cómo se metían con ella, que yo siempre lo digo. Es un poco frustrante porque dices, igual investigando estas cosas nos damos cuenta que igual no hemos avanzado tanto y es un poco tristón. A ver, por esa parte sí, pero es verdad que yo que soy una optimista nata, yo también. A mí me da también una visión, pues eso, una perspectiva histórica que me da un poquito de fuerza, ¿sabes? De decir, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? Que hay también una nueva ola reaccionaria en contra del feminismo de los chavales jóvenes y tal, que es tremendo. Qué miedo. Pues al fin y al cabo también es una muestra de todo lo que hemos avanzado, ¿no? En los últimos años ha avanzado muchísimo, tanto legislativamente como en las calles, entonces hay una reacción, ¿no? Y es lo mismo que le pasó a ella y a sus compañeras, ¿no? Ellas no llegaron a poder legislar, pero en el momento que se pusieron manos a la obra, que hacían política en la calle y tal, pues también encontraron mucha violencia, desde violencia directa, que iban al club que tenían, al club de mujeres, y lo atacaban, hasta violencia política, violencia en la prensa, que eso que yo siempre lo digo, que es como los memes de ahora, o los bulos de ahora, o los... Pero de la época. Claro, o los bots de mierda de Twitter insultándote, pero en el siglo XIX que se hacía de otra manera, ¿no? Pero es lo mismo. Pero a mí eso me da fuerzas de decir, bueno, somos un eslabón más en una cadena que lleva casi 3 siglos de historia dando caña y sirviendo por ahí. Y bonita, también perspectiva, porque muchas veces pensamos una de las formas de atacar al feminismo de ahora o a los feminismos de ahora es decir que está de moda o que es una cosa nuestra, que no sé qué, y esto también nos da perspectiva de decir, jolín, no es de ahora. Exacto. ¿Sabes? Es de hace ya bastante tiempo. Y el siglo XIX ya tenía su andadura. O sea sí, sobre todo desde finales del XVIII, que a mí también es una cosa que me parece muy bonita de ella, y lo destaco en el libro, que ella ya se reconocía a sí misma y a sus compañeras como parte de una genealogía. Y ella desde el principio, por ejemplo, reivindicaba a Olympe de Gouges y a las revolucionarias de la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Y ella ya entendía que, pues eso, que medio siglo después, en su caso, ya estaban haciendo esa historia, ¿no? Entre todas. Entonces, pues eso, aquí estamos para continuarla. Bueno, eso era en el ideario común, yo creo, o considero, que el tema del sufragismo ha estado muy enlazado a las mujeres burguesas que podían leer y escribir, como que eran ellas las que habían empezado, de hecho yo lo cuento así. Pero claro, leyéndote a ti, investigándote a ti, me da cuenta que igual hay una nueva perspectiva, gracias a mujeres como Jeanne de Juan que investigas, y me gustaría que nos contaras un poco cuál es esa perspectiva nueva de que el sufragismo al final igual no era tanto burguesía. Sí, bueno, es una perspectiva de clase que, bueno, como en todas partes hay que tenerla en cuenta, ¿no? Total. Pero aquí sí me gustaría aclarar, igual que comentábamos antes con el feminismo, que tanto el término feminismo como el término sufragismo lo usamos de forma anacrónica. Sí. De hecho, yo en ningún momento del libro hablo de sufragismo, porque, bueno, sí hablo de él, pero en relación a las sufragistas que ya vinieron después, ¿no? A finales del siglo XIX, y con las que ella se relaciona, siendo ella mucho más mayor, ¿no? Y que, bueno, que como sabemos, pues tuvo sobre todo auge en Inglaterra y tal, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que las principales líderes que conocemos, bueno, voy a decir todas, ojalá todas, son burguesas, pero sí había obreras, que por ejemplo es una cosa que a mí me interesó mucho de la peli de las sufragistas que se hizo hace unos años, no sé si la has visto, que no, pero vamos, sé cuál pues es. La tienes que ver, la tengo que ver porque está muy bien, porque hay personajes históricos, pero la protagonista, por ejemplo, que no era un personaje histórico, pero servía para contar la historia, era una obrera, ¿no? Y entonces en esa peli se ve ya cómo había obreras, aunque no fueran las líderes, ¿no? En este caso no fue así, en este caso, en el momento revolucionario
que bueno, esto sería muy largo de explicar, y que tampoco tiene por qué interesar. Bueno, en 1848 hubo una revolución muy importante, que empezó en París y luego se contagió por toda Europa, ¿no? En esa revolución, al calor de esa revolución, es cuando ella va a desarrollar como el máximo de su activismo político, de su militancia en un montón de ámbitos, incluido pedir el voto para las mujeres y luego pedir que las mujeres pudieran ser elegidas, que por eso ella hizo su candidatura política, ¿no? Ellas lo que pretendían es que las mujeres también puedan ser representantes del pueblo, claro, ¿no? Y tanto ella como sus compañeras de lucha, que venían siendo un grupo más o menos organizado desde los años 30, eran proletarias. De hecho, ellas se llamaban a sí mismas en los años 30, que bueno, esto también sería muy largo de explicar, si queréis lo leéis en el libro, que está todo explicado. No spoiler. Ella al principio está vinculada a una de las primeras escuelas socialistas, de los que se llamaron después los socialismos utópicos, que es la escuela sansimoniana, y cuando ella se organiza con este grupo de mujeres, se autodenominan las proletarias sansimonianas. O sea, el tema de... Que eran ya muy conscientes exacto, de su, el tema de de clase, digamos, lo tienen clarísimo. Sí. Y este grupo de mujeres va a ser las que hacen uno de los primeros periódicos feministas del mundo, que es La Femme Libre, La Mujer Libre, en 1832. Ya con todas estas demandas encima de la mesa, ¿Puedes creer que en la carrera de periodismo no se estudia Claro esto? Que no, seguro. Sí, es que esto es así. O sea, todos señores. Sí, y... O sea, yo siempre digo que es una de las primeras periodistas feministas también, para no pillarme de los dedos y también para no caer en una cosa que creo que es importante destacar, que muchas veces pecamos de eurocentristas. Sí. Porque yo sé que en otras latitudes y en América Latina hubo mujeres también muy avanzadas y que ya a principios del siglo XIX y a mediados estaban haciendo cosas muy potentes, pero no las conozco, es así, no las conozco yo por las circunstancias de mi vida, que he vivido en París mucho tiempo y tal, pues yo me dedico a las francesas, sí, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sí, como no hay que perder esa perspectiva, es importante, que está guay hablar de las inglesas, está guay hablar de las yanquis y tal, pero que hay que tener en cuenta que también se dieron otras realidades en otros sitios y también hubo prensa feminista que también pedía el voto de las mujeres de forma muy temprana en América Latina. Y eso, y bueno, y la perspectiva de clase hay que tenerla siempre. Pero claro, ¿qué pasa? Que al final esto es como todo, la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Entonces, por un lado la cuentan los hombres, que han sido los mayores vencedores de la historia, pero luego está una cuestión de clase de que la cuentan los burgueses, ¿no? Sí, entonces, pues siempre también se va a destacar primero, con esas capas de la interseccionalidad, ¿no? Se destaca primero a las mujeres de clase alta y cuesta más, incluso porque cuesta más hacer más un trabajo de archivo, rescatar a las que estaban más abajo, ¿no? Pero que estaban. Totalmente. Y al hilo que dices de que fue la primera mujer francesa que se presentó a unas elecciones, porque luchó por ello, tuvo el apoyo de sus compañeros del movimiento obrero, por así llamarlo. Tuvo problemas también por aquí, porque claro, entiendo que por parte de los burgueses o tal, sí. Claro. Le pondrían pegas, pero dentro de su movimiento también. Sí. Y esto es una pena y da mucha pena, y a mí me parece triste haberlo tenido que plasmar en el libro y que tenga una importancia en el libro, pero es que fue así, es lo que pasó, ¿no? O sea, es lo que dices tú, o sea, la parte de que los reaccionarios, que los conservadores, que la Iglesia iba a estar en contra, pues con eso ya contamos, claro, ¿no? Es más doloroso cuando los enemigos están en tus propias filas, ¿no? Ella sí es verdad que tuvo colaboradores hombres toda la vida, o sea, desde el sansimonismo, porque el sansimonismo, de hecho, fue la primera escuela política que defendió la igualdad de las mujeres, entonces entre los sansimonianos sí tenía aliados, pero luego en el movimiento obrero pues tuvo muchos problemas, ¿no? Entonces en el momento que ya saca su candidatura política en 1849 le empiezan a caer palos por todos lados, ¿no? Y de todas formas esto que dices es muy actual también. Ya, nosotras claro, también exacto, tenemos muchas resistencias en nuestros compañeros, exacto, de movimiento, de lucha, de lo que sea. Claro, y eso es algo que por eso siempre digo que su historia, aunque sea del siglo XIX, nos parezca muy lejano, está muy en el hoy en día, ¿no? Porque las militancias, yo quiero pensar que todavía menos, pero cuando yo empecé a militar y empecé a ser activista hace, pues eso, más de 20 años, pues no teníamos referentes. O sea, bueno, por suerte aquí en este país teníamos a Dolores, ¿no? A la Pasionaria, pero es la única que teníamos, ¿no? Y bueno, luego historias dramáticas como Las 13 Rosas o bueno, Concha Carretero, mujeres represaliadas de la guerra civil, pero no tanto como
referentes teóricas, con una elaboración teórica, con unos planteamientos, con unos textos que leer y reivindicar, ¿no? Y claro, es una historia que se nos ha ocultado y para mí es importante reivindicarla porque yo siempre digo que es importante para el empoderamiento actual. Totalmente. Nuestro y de las que vengan detrás. O sea, tener referentes es súper importante. Entonces, entender que en la historia del movimiento obrero ha habido mujeres que no solo han estado a pie de calle. Es que esta señora lideró una organización una unión de trabajadores que consiguió aglutinar a más de 100 asociaciones obreras de París. Lo propuso ella, lo movió ella desde su periódico, estuvo en la dirección, fue a la cárcel por ello. Esto es súper empoderante. Es que es la hostia, perdón. O sea, no, y también es la hostia, es la hostia. Es la hostia. Es la hostia. O sea, no, pero también te da mucha... Pues eso, te da como un impulso de decir, claro. Jolín, pues igual... Es que en el movimiento obrero también hay mucho machismo, claro, y también hay mucho paternalismo, y también hay mucho patriarcado, y también, o sea, está muy masculinizado, pero mucho, y esto que decimos siempre desde el movimiento feminista actual, de por ser de izquierdas no de repente naces feminista, ¿sabes? Te cae del cielo el feminismo porque eres de izquierdas, esto no funciona, pues esto, yo qué sé, te dice también... Jolín, que en este movimiento también hubo mujeres. Claro, y es que a día de hoy no hemos tenido todavía una secretaria general de un gran sindicato mujer, ¿no? Y es eso, la historia de ella, siendo líder de esta unión de asociaciones, a mí me parece súper potente. Es verdad que fue una experiencia muy cortita, porque como era muy peligroso lo que estaban haciendo, fueron a por ellos, la metieron en la cárcel. Jugaba la vida. Claro, de hecho, ella sobrevivió y pudo llegar a ser anciana, pero muchas de sus compañeras murieron mucho más jóvenes, algunas suicidadas por la presión de todo lo que sufrieron y otras muertas porque las deportaron en las cárceles, etcétera, ¿no? Claro. Entonces es una realidad además muy dura. Pero sí, ella se encontró una batalla dialéctica y una batalla sobre todo a través de la prensa con el señor Proudhon, que bueno, para quien no le conozca, es un filósofo francés muy destacado, padre después, se le considera uno de los padres del mutualismo y del anarquismo también, pero que en ese momento estaba más en el socialismo, y que el problema de este señor, que era un misógino y un machista, un señor, pero un señor que decía negro sobre blanco, que es que la mujer tenía que estar en casa, y que es eso de que la mujer estuviera en el espacio público. El problema es que este señor fue luego el líder del movimiento obrero francés durante mucho tiempo. Es que a veces se nos olvida que la historia es muy importante para entender también, o sea, muchas veces decimos, es que el suelo pegajoso, es que el techo es de cristal, es que no sé qué, sí, pero la historia es muy importante para entender esto, y es claro. que la gente que lideró revoluciones sociales, en su mayoría, los nombres que se estudian son hombres. Claro. Y son hombres que no comprendían o que no entraba en su cabeza en la igualdad de las mujeres. O sea, es que no les entraba. Sí, entonces nosotras, sí o sí, o sea, por pobres o por mujeres o por ricas también, estábamos completamente fuera. Sí, pues mira, ahora que has dicho eso, a mí me parece interesante que ella, por ejemplo, tiene un feminismo, eso, entendiendo que lo usamos de forma anacrónica, que en el libro sí. explico el origen del término y que es posterior y que también era un término médico que luego fue un insulto, sí, y que ella se lo reapropiaron y tal, pero... que también es muy actual porque es feminazi también ahora. Bueno, total, ¿no? Claro, a mí cuando se ha hablado de la reapropiación de los insultos, cuando lo que ha pasado con la canción Zorra, que bueno, sí. Yo creo que había que boicotearla, pero por el tema de Israel y de Gaza y del boicot a Israel a Eurovisión, pero no por lo de Zorra. Entonces yo lo comentaba, digo, pues es que el propio término feminismo era un insulto, contar, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pero ella ahí, que era lo que quería comentar, ella daba la mano a las mujeres de clase alta porque entendían que ella y sus compañeras que también estaban oprimidas de otra manera, por supuesto, pero que también sufrían opresión. Esto me lo decía, ¿no? Una de mis profes de estudios de género que te lo comentaba antes, nos decía, mira, para que entendáis la importancia del feminismo o lo que es, a mí me da igual si dice entre yo y Ana Botín, dice, nos separan unas distancias tremendas, pero lo único que nos iguala, digamos, es que igual las dos sola por la noche tenemos miedo. Sí. Y decía, pasa que ella va a ir con su guardaespaldas. Ella va a ir con su guardaespaldas y tú no. Pero me refiero que hay una cosa común que nos une y es que la discriminación a las mujeres está ahí. Sí, sí. Entonces, y la violencia estética y la, bueno, pues eso, un montón de cosas, ¿no? De la gordofobia, de un montón de cosas de las que podíamos hablar, que está claro que a ellos también. Claro, pero es muy importante y también para mí por eso es tan importante figuras como Jeanne Dewan, porque entendió lo de la interseccionalidad, tenía siempre la clase ahí metida. Que flipas porque el término es de los años 80, claro, del siglo XX, quiero decir. Y luego encima, más aún con el tema de los animales que te comentaba antes, ¿no? O sea, que encima que se preocupara por el bienestar
bienestar animal, por los derechos de los animales, es la leche. por defender la dieta vegetariana, o sea, es como, hola, ¿sabes? ¿Qué es eso? Que es como ya encima meter pues un feminismo antiespecista, que para mí ya es lo más, ¿no? Sí, en el siglo XIX la verdad que flipas. Sí, pero mira, por ejemplo, como me preguntabas antes del sufragismo, en el sufragismo sí se sabe, se sabe recientemente, también ya hay más estudios sobre que dentro del sufragismo había muchas vegetarianas y había también, bueno, una relación muy directa con el movimiento contra la vivisección, que era el hacer pruebas médicas a los animales como los animales vivos y tal, pues ese movimiento era mayoritariamente femenino, como han sido, bueno, pues muchos de estos movimientos de base siempre, ¿no? Sí. Pero claro, en el caso de las sufragistas, que es lo que yo planteo, es 50 años después que cuando ella lo plantea en su último periódico. Entonces es que es una crack. Sí, totalmente, es una crack total, sí. Totalmente. Vale, te quería preguntar ahora, ¿qué impulsa tu trabajo como investigadora de mujeres pioneras en el feminismo, digamos, y la lucha obrera y otros movimientos sociales? Vale, pues a ver, lo impulsa un poco pues mi forma de ser, ¿no? Y mis intereses y bueno, pues yo qué sé, yo creo que la gente que estamos metidas en militancias, en activismos, en feminismos, pues tenemos como esa cosa que siempre tenemos que estar haciendo algo, ¿no? O sea, por un lado o por otro, ¿no? Para intentar que el mundo sea un lugar mejor y más justo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando era más jovencita, bueno, bastante más jovencita, pues además de 20 años, militaba en espacios juveniles políticos, luego ya en asambleas feministas, en organizaciones feministas, en grupos feministas de distinto tipo, está en muchos lados, la verdad, que me ha servido para darme una visión muy amplia también de lo que son los feminismos. Eso te da perspectiva también. Y luego yo es que tengo esa cosa como de intentar, bueno, que las cosas a las que me dedico también sirvan para algo, ¿no? Entonces, cuando trabajaba como fotógrafa, también siempre que hacía proyectos personales eran proyectos de género y proyectos feministas. Y de hecho, a raíz de uno de esos proyectos es como luego ya hemos acabado con esto, ¿no? Porque, bueno, esto es un poco contar mi vida, pero yo me quise dar el gusto cuando acababa la carrera, yo hice Bellas Artes y en el último proyecto ya al acabar la carrera dije, pues ya sabía que iba a sacar la carrera, que no me iban a suspender. Y dije, esta es la mía. Dije, me voy a dar el gusto, digo, voy a hacer el proyecto que a mí realmente pues me sale de ahí mismo, ¿no? Y entonces digo, pues hago un proyecto de mujeres del siglo XIX. Entonces era un proyecto que se llama Discovering Sophie, que está en mi web, de mujeres del siglo XIX. Entonces yo hacía un ejercicio de recreacionismo histórico que se acompañaba de una investigación histórica, ¿no? De mujeres que se habían saltado las normas de género por distintos motivos. Mujeres soldado, que hubo muchísimas, que claro, estaba prohibido que fueran mujeres soldado, entonces se escondían en una identidad falsa, se transvestían de hombre, eran mujeres revolucionarias también, o mujeres que escapaban de sus maridos, que escapaban de trabajos de mierda, o sea, hay historias realmente increíbles, mujeres pioneras en ciencia, bueno, empecé a investigar todas esas cosas. Y bueno, aquello me empezó a atrapar y bueno, parecía que se me daba bien y me lié, hice una tesis y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Me lié y de repente una tesis. Me lié, una tesis, un libro y aquí estamos, ¿no? Pero que un poco es lo mismo, es el querer aportar desde donde esté. Pues es desde la fotografía, es ahora desde la investigación, es desde el activismo más de base, pues también, ¿no? Pero es un poco eso, entonces claro, a raíz de ahí... De todas formas te agradecemos, porque gracias a personas que se dedican a aportar de esta manera igual tenemos más información, que la información es poder. Yo creo que sí, que las investigaciones feministas siempre nacen de un espíritu crítico y de un estar a favor de la causa, ¿no? Sí. Y luego las cuestiones de género, otras de clase y la cuestión también de los animales, pues al final es por lo mismo, ¿no? Porque es mi propia perspectiva, es mi propia forma de entender el feminismo, la defensa de los animales, etcétera, y entonces, bueno, pues por ahí pues me interesa también ayudar a hacer una genealogía o completarla, o divulgarla, ¿sabes? Porque hace falta. Hace falta. ¿Y por qué crees que se ha olvidado a mujeres tan importantes, pioneras en la lucha feminista como Jeanne d'Arc? Porque interesaba taparlas, porque es lo que te decía antes con lo del movimiento obrero, ¿no? O sea, parte del movimiento obrero la intentó silenciar, intentó que su candidatura no se llevara a cabo. Luego, por ejemplo, cuando fue líder de esa unión de asociaciones, que fue al año siguiente, sus propios compañeros le dicen que, bueno, es que a ellos eso, les detienen, les llevan a la cárcel, les enjuician, y en el juicio sus compañeros les dicen que ya de un paso atrás, que no diga que es la líder porque les hace quedar mal. A ellos como... Claro.
Entonces es tremendo porque son sus propios compañeros los que ya la están invisibilizando en su día. Y luego posteriormente pues igual a lo largo de la historia, o sea, es que que esto no es un plan maquiavélico de los hombres hablando por detrás en plan de uy, vamos a invisibilizar a esta, no, es que les sale solo, o sea, de hecho ella militó ya siendo muy anciana, que es otra de las cosas que me parece fascinante de ella, que con más de 80 años se vuelve a meter en otra organización política estando en Londres en una liga socialista, que es de las primeras organizaciones socialistas que hubo en Inglaterra. Y claro, luego me pongo a investigar y veo que no hay nada de ella en los archivos de esta organización, ¿no? Pero claro, luego descubres que líderes de esa organización, no William Morris, que era el fundador, pero otros, eran unos profundos también machistas y misóginos. De hecho, también es que está de plena actualidad porque uno de los líderes de esa organización se dedicó a escribir libros con títulos como El fraude del feminismo. O sea, que te lo podías escribir ahora mismo al vice, ¿sabes? Podrías encontrarte ese título en las librerías ahora mismo. Pues este señor lo escribió y ser todo un éxito. Sí, bueno, eso sería lo más triste. Sí, entre la gente joven, chicos jóvenes, eso sería más triste. Pues este señor escribía estos libros a finales del siglo XIX en Inglaterra. Entonces, claro, este señor va a fomentar esta figura. Que somos, realmente quienes no han avanzado nada son ellos, nosotras sí. Sí, eso lo tenemos claro, pero es una pena. Es una pena y sobre todo es preocupante por eso, por los chavales jóvenes, ¿sabes? Sí. Está claro que encontrarte resistencias, que lo hablábamos porque ayer había un programa, bueno, no ayer cuando se emita esto, el otro día hubo un programa en la tele de Jon Sistiaga hablando de la machosfera, que estuvo muy interesante, que lo recomiendo ver, y entonces claro, es como lo comentábamos, de decir, bueno, o sea, yo esperaba resistencias en señores de la generación de mis padres, incluso de la mía. Pero, es que vengan los chavales jóvenes con estas ideas es lo que realmente asusta, ¿no? Y en ese sentido aprovecho para felicitaros porque creo que espacios como este, que desde las redes y podcast y tal puedan llegar a gente más joven, ahora mismo Ojalá. Es que es lo más necesario. La verdad que nuestro objetivo es la gente joven, claro. Y en concreto los hombres jóvenes. De momento... con los 2 episodios que hemos publicado a día de hoy, que ya serán 3 cuando salga este episodio, nuestra audiencia es bastante más femenina que masculina, pero bueno, por lo que sea. Pero bueno, vamos a intentarlo y eso, me emocionas un poco. Vale, ¿cuál es el vínculo entre movimientos sociales, por ejemplo, la lucha obrera, los feminismos, y el ecologismo, la defensa de los animales, y cómo se relacionan? Bueno, esto es bastante opinión personal que te pregunto, pero bueno, también por la investigación que has hecho de esta mujer que enlazaba tanto estos movimientos sociales, para que nos des tu perspectiva. A ver, yo creo que hay una base común de búsqueda de una justicia social, de una liberación y de, bueno, pues eso, de una vida mejor, sea para la clase obrera, para las mujeres, tener derechos, o para los animales, ¿no? En su caso y en su época, el término que se usaba más era el de emancipación. Entonces, claro, ellos querían emancipar, liberar a la clase obrera, ¿no?, del yugo del capitalismo, porque además esto también aprovecho para decirlo, ¿no? Ya tiene un discurso anticapitalista muy potente, es que no puede ser de otra manera. Y pero muy negro sobre el blanco, o sea, que lees cosas de ella, de extractos que yo he intentado plasmar mucho, ¿no?, de sus cartas, de lo poco que hay, ¿no?, y de sus periódicos, y son pues eso, unos discursos anticapitalistas muy potentes. Entonces, bueno, es un tema de emanciparse, ¿no? Y de las mujeres igual, en este caso no usaban el término patriarcado, ¿no?, pero bueno, pues de emanciparse de ese patriarcado y de liberarse. Luego, por ejemplo, con el tema de la naturaleza, también de los animales, me parece interesante, y en el libro hago una pequeña genealogía de lo que fue el inicio de, bueno, pues muy a vuela pluma, del ecofeminismo y de, bueno, pues de las luchas también de defensa de la naturaleza, ¿no? Porque ahí las mujeres lo que hacen es ver ese vínculo, ¿no?, de común, de decir, bueno, el hombre blanco, bueno, que decimos siempre, ¿no?, clase media, tal, no sé qué, capitalista, igual que está explotando el cuerpo de las mujeres para su uso y disfrute, pues está de la misma manera explotando la naturaleza, ¿no?, y los recursos naturales. Y mira dónde nos está llevando, ¿no?, a la catástrofe, al cambio climático, etcétera, ¿no? Que es verdad que eso en ella y en sus compañeras no está, pero claro, porque esa perspectiva ecologista en ese momento sí que no existía, ¿no? O sea, estaban en el principio de la revolución industrial en Francia, o sea, no se lo podían ni imaginar.
pero sí con el tema de los animales, ¿no? Y con lo que te comentaba también antes de las sufragistas, ellas también hacen ese clic de ver cómo las experimentaciones médicas que estaban haciendo sobre el cuerpo de las mujeres, que también los años del desarrollo más de la ciencia, de la medicina, sí, de la experimentación y tal, eran brutales y eran igual de bestias. También tendríamos que hablar, con el tema de la ciencia y las investigaciones, sí, médicas con los cuerpos de las mujeres. Bueno, y el sesgo de género en todo, sí, ¿no? Que eso llega hasta hoy en día, el ¿no? tema de los infartos es eso te iba a comentar, o sea, exacto. Me da un miedo tener un día un dolor de tripa y que de repente me digan te está dando un infarto, que digo... No, o que no te lo digan porque no te lo sepan ver, que es el tema, es que ¿no? me digan tienes una diarrea y luego de repente, ¡hala! Claro, y es que eso sigue pasando. O también 2024, ¿sabes? Pues bueno, pues ellas en ese momento ya también ven ese paralelismo entre lo que la medicina, la ciencia está haciendo sobre su cuerpo y lo que está haciendo en el cuerpo de los animales, con las experimentaciones, y las ayuda a decir, bueno, es que los animales están sufriendo una explotación igual que nosotras, ¿no? Entonces, al final es eso, es luchar contra la explotación y... Sí, bueno, es igual sentir una discriminación te hace ver, exacto, el resto de discriminaciones, el resto de violencias, ¿no? Igual para un hombre blanco, clase media, capitalista, no es fácil ver ese tipo de Y con esto quiero comentar que aunque también para ella apareció menos, el tema racial sí estaba un poco encima de la mesa a través de sus periódicos, sobre todo a través de las feministas de Estados Unidos, que eran las que también estaban en ese momento implicadas en la lucha por... de la esclavitud. Exacto, de la esclavitud, porque en ese momento en Francia, en teoría, que esto luego también sería muy largo de hablar, en teoría ya no tenían esclavos, habían abolido la esclavitud, aunque bueno, luego fueron unos cachondos y entonces lo que hicieron fue pagar a los esclavistas para compensarles porque liberaban a los esclavos, o sea que de esto también se podría hablar mucho, ¿no? Y del tema colonial y tal. Pero sobre todo, y aprovecho para comentar otra cosa de ella que no haya comentado, que es que... ella es muy importante también porque está presente como en la primera red que articula un feminismo internacional, por así decirlo, a través de cartas. Sí, ella tiene unas relaciones de influencia mutua con las inglesas y con las norteamericanas, que las norteamericanas hayan puesto en 1848... que esto sí te sonará, la convención de Seneca Falls y tal, bueno, pues con estas norteamericanas ella tiene relación por carta, y ellas sí que estaban muy vinculadas en la lucha también, pues eso, por la liberación, de nuevo, ¿no? En este caso de los negros, ¿no? Negros. Sí. O sea, que bueno, al fin y al cabo yo creo que ese es un poco el eje común. Sí, o sea, es eso, es que igual, bueno, sí, lo que luego fue la interseccionalidad, pero igual sentir una discriminación te hace... ver otras, o tener más empatía para ver otras, pero eso también lo vemos ahora. Exacto. A mí me ha pasado, y de hecho también fue bonito para mí, para mi investigación, porque siempre lo cuento, ¿no? Yo cuando descubro que ella era vegetariana y se preocupaba por los animales, yo estaba en mi propio proceso de dejar de comer carne y de acercarme al veganismo, ¿no? Entonces fue muy bonito. Te empoderó eso. Claro, me empoderó, dijiste, tengo referentes. Claro, exacto, fui con ella de la mano y también fue otra vía de decir, jolín, es que también hay que reivindicarla por aquí, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Sara, ¿crees que nos hemos olvidado de más mujeres? Bueno, de muchísimas. En el siglo XIX seguro, sí. Pero en otros siglos también. Sí, o sea, yo creo que a lo largo de la historia, un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Al final, con la interseccionalidad, ¿no? Las mujeres que siempre nos han sonado, que hemos conocido, están relacionadas con los poderes, con estos poderes opresores de los que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, pues conocemos de sobra a Isabel la Católica, o conocemos de sobra a un montón de beatas, santas, monjas, etcétera, porque están relacionadas con la Iglesia Católica. Totalmente. Entonces, las que vienen de la mano con el poder, así se las ha dado cancha. Sí, en filosofía, por ejemplo, es súper curioso. Filósofas que hayas, o en la literatura que hayas estudiado, son todos monjas o santas. También es verdad que tenían un acceso a la cultura que el pueblo no tenía, ¿no? Porque es eso, pero mira, sabían leer, sabían escribir, tenían el acceso a los libros, ¿no? Pero sí, claro, hay una cuestión también ahí de clase importante, y hay miles de mujeres para reivindicar, porque yo siempre lo digo, o sea, Jeanne d'Ewan es fascinante y a mí me flipa y me podría pasar la vida estudiándola, pero es que todas sus compañeras también, y también las quiero reivindicar, ¿no? Porque son nombres que no nos dicen nada, pero todas eran feministas superpotentes, socialistas superpotentes, que además luego hay una cosa que me parece muy bonita de ellas, que es que llevaban luego ese feminismo y esa liberación femenina a su vida diaria, cada una de su forma, o sea, cada una luego lo aplicaba de su forma. Y bueno, pues eso, que algunas pues acabaron de forma muy, muy dramática, ¿no? Y te pones a investigar y no paran de salir.
O sea, que es como, por Dios, es que no voy a tener tiempo para investigarlas a todas, ¿no? Y eso es lo que te digo, o sea, claro, y yo centrándome en una época muy concreta de un país muy concreto, pero lo que te decía antes, o sea, América Latina tiene un montón de mujeres que participaron en las liberaciones también de sus países, de la lucha colonial, de las independencias, y no se las conoce, bueno, pues las indias de... O sea, es que en todos lados, ¿sabes? En China, o sea, claro, también. O sea... Es que son otras latitudes que encima como que hay también una frontera cultural, ¿no? Que nos resulta más lejana, pero que sí, que está, la historia está llena de mujeres por reivindicar. Y luego también hay a veces un problema editorial o de investigación, pues eso, que no, esa barrera la seguimos teniendo. Claro, no hay grupos de investigación, no hay financiación o no hay dinero para traducir los libros. Son temas no relevantes. Claro, entonces, bueno, pues son muchas cosas que se van sumando, ¿no? Pero bueno, hay que dar esa batalla. Poco a poco, totalmente. Sí, sí. ¿Qué más nos puedes contar de tu proyecto de luchadoras y pioneras? ¿Qué buscas y qué reivindicas con este? Pues es que realmente Luchadoras y Pioneras no fue un proyecto como tal que yo pensara y dijera voy a poner esto en marcha. Fue un poco, bueno, a veces como pasan las cosas en mi vida, que pasan un poco así, que como que van fluyendo, ¿no? Es que a mí me propusieron un podcast, cuando ya llevaba unos años yo con el tema de la historia de las mujeres, tuve un podcast durante muy poco tiempo, durante unos meses, en una radio que ya no existe, que era de temática LGTBI, y entonces me proponen un podcast para que, no me acuerdo si era una vez a la semana o 2 veces a la semana, para que yo reivindique mujeres en la historia. En cada capítulo pues reivindicaba una y contaba un poco sus biografías. Y entonces cuando yo pienso qué título le puedo poner que pueda aglutinar todas las mujeres de las que yo quiera hablar y puedan surgir más en el futuro, pues pienso, bueno, pues Luchadoras y Pioneras puede aglutinarlas a todas, tanto políticas como científicas, como etcétera, ¿no? Eso duró poco, pero luego yo como que me quedé con el hashtag y lo he seguido utilizando a lo largo de los años. Es verdad que sobre todo cuando tengo tiempo libre. Hombre, ahora me imagino escribiendo un libro igual. No, ahora con lo del libro complicado y porque estoy escribiendo el siguiente, ¿no? Pero cuando tengo tiempo libre sí es verdad que como que, pues que me gusta hacer efemérides, ¿no? Y bueno, pues me sirve a mí para aprender o bueno, pues para volcar cosas que hay muchas mujeres que lo hacen, muchas feministas que llevan años haciéndolo y que tienen cuentas con miles y miles de seguidores, que no es mi caso, ¿no? Pero bueno, yo llego también a un público a veces más cercano, que es de mi entorno, que no se va a poner a lo mejor a leer libros sobre ellas y no se lo van a contar en el telediario, en plan de hace 150 años nació fulanita y fíjate todo lo que hizo. No sucede. No, pero a veces eso, pues leen un hilo de Twitter o un post en Facebook que tiene ya otro tipo de público pero que sigue funcionando, o en Instagram o en TikTok. Sí. Y al fin y al cabo pues es hacer un poco una labor de divulgación, ¿no? O sea, que ya te digo que no soy muy sistemática y no es mi tarea principal, pero sí me gusta mantener eso y al final el hashtag de Luchadoras y Pioneras pues me sirve para tenerlo ahí recogidito, ¿no? Recogido todo. Y sí, la tarea de divulgación es súper importante. Es súper importante. O sea, para mí, y ahora más que vivimos en una sociedad muy de lo audiovisual, de lo rápido te iba a decir, claro. Todo. O sea, leer libros, se siguen leyendo libros y la gente, pues en la feria de libros se ha visto que la gente sigue comprando libros, pero es verdad que el acceso a la información ahora es mucho más rápida y entonces si tú no lo ves de una manera divulgativa no lo vas a ver. Entonces para mí también es una labor súper importante. Sí, yo creo que sí en esas, así que bueno, en esas seguimos. Tengo que hacerte una pregunta, porque en la Fundación Siglo XXI nos dedicamos a esto. ¿Qué papel juega la educación en la divulgación o la información de las mujeres en la historia, sobre todo en la historia del feminismo? Hombre, yo creo que la educación es que es central, ¿no? O sea, es central para todo y de hecho para el feminismo, o sea, a su vez dándole un poco la vuelta a la pregunta, para el feminismo la educación ha sido central, ha sido un pilar, ha sido una de sus principales reivindicaciones en todos los países, en todas las épocas, una de las principales reivindicaciones de las feministas siempre es la educación. Hombre, es que si no, sin eso... Es que sin eso no hay nada. Y es que me estaba acordando de una campaña que hubo hace unos años, que no me acuerdo de quién era, o si era anónima, en plan de si puedes ir a votar, agradeceselo a una feminista. Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Si puedes ir a la universidad, agradecérselo a una feminista. Sí. Pues es que esto es así, ¿no? Y de hecho, eso, tanto también Jeanne Dewan como sus compañeras, para ellas la educación era central. Porque ella, por ejemplo, de pequeñita no pudo estudiar, era analfabeta, porque no había una educación reglada y porque su familia pensó que una mujer no tenía que estudiar, que para que una niña tenía que aprender pero nada. Eso le pasó a Jeanne Dewan y le pasó a mi abuela. Claro, ¿sabes? Exacto, pero eso es lo que te digo. Y, bueno, y mi familia también, o sea, mi abuelo fue al cole creo que hasta los 10 años y luego le sacaron para trabajar de pastor y bueno, y mi madre solo pudo también estudiar hasta los 16, también la sacaron y la pusieron a trabajar en una peluquería, o sea, que te quiero decir que sí, que ha llegado hasta antes de
ayer. Que esto es súper actual. Claro, entonces eso, esa demanda de la importancia de la educación, para empezar, que hubiera educación y que las niñas fueran educadas y luego ya que entraran en las universidades, que se desarrollaran también las primeras formaciones profesionales, que en eso también las feministas tuvieron muchísimo que ver. Todo eso ha sido un trabajo del feminismo. Y luego, hoy en día, eso es como que también se da la vuelta, no en el otro sentido, ¿no? O sea, para que sigamos avanzando en igualdad, para que no pasen cosas como las que estamos hablando, que es tan preocupante con los jóvenes, sí. La educación en igualdad, una educación con perspectiva de género, tiene que ser transversal, tiene que estar en todos los niveles académicos desde pequeñitos, ¿no? Está claro que luego también es muy importante lo que ven en redes y también es muy importante lo que pasa en sus casas y les dicen en sus casas. Sí, pero en los colegios es primordial. Claro, y también una educación que visibilice la historia del feminismo, claro. La historia de las mujeres es básico, esencial. Es básico. Y que el propio profesorado esté formado, sí. Porque es como lo que nos pasa con los jueces, ¿no? O sea, totalmente. Si los profesionales que tenemos que literalmente a veces... la vida en sus manos no tienen formación de género. Sí, que por mucho que salga la ley, luego llega si no lo aplican, el juez, claro, la interpreta como le sale claro, de abajo y de la... Claro, y los profesores igual, o sea, si por mucho que estén los planes de estudio, que bueno, luego también habría que verlo, ¿no? El tema de cómo está luego en los sí. Libros de texto, las ausencias, ¿no? Y las carencias. Pero si encima lo tiene que aplicar un profesor, pues que no se lo cree, pues es bastante complicado, ¿no? Y que no está formado en ello. Entonces eso es súper importante y ya te digo, o sea, para el feminismo ha sido un pilar, tiene que seguir siendo un pilar y para Jeanne Dewan también ya lo era. Yo te agradezco que tú hagas también una labor, además de divulgativa y académica, educativa, porque para mí escribir un libro es una labor educativa. Muchas gracias. Yo te lo agradezco. Bueno, y yo sobre todo también lo que he intentado, que también siempre lo digo, que aunque sea un libro sacado de una tesis doctoral, he intentado que sea un libro de divulgación, o sea, que no resulte pedante, que no haya que ser especialista para abordarlo. Sí, que sea accesible para que todo sea accesible. Entonces, el contexto histórico, aunque nos resulte lejano, está todo muy explicadito para que lo pueda leer cualquiera. Yo siempre decía que lo pueda leer mi madre y le guste. Total. O sea, que... ese es el objetivo. Claro. ¿Y se ha cumplido el objetivo? Sí, mi madre es muy Qué fan. Bien. Mamá, desde aquí te quiero. A mi padre también, a mi chico también, a mi Linda, que es mi perra también. También se lo ha leído y también le encanta. Pero también es muy fan. Oye, muchas veces viene a las presentaciones, es maravilloso. Lo que pasa es que me roba foco, también es verdad. Vale, sí, claro. Sí, pero que al tema de los animales hay que meterlo transversal también. Vamos a enseñar tu libro, vale. Y brevemente nos puedes decir dónde lo encontramos. Vale. Pues mira, este de aquí, que es de la editorial Comares. A ver, realmente se puede encontrar en cualquier librería, o sea, no se puede encontrar, pero se puede pedir, o sea, porque no está en todas las librerías, pero se puede encargar en cualquier librería, tanto de aquí como del extranjero. Que vayamos a librerías a comprarlo. Sí, o sea, está en Amazon también, sí, pero no vamos a... Y está en la web de la editorial también, en la web de la editorial Comares se puede comprar directamente, o sea, si es el caso y no queda otra, pues ya hay que tirar de Amazon, pues se tira de Amazon, ¿no? Pero prefiero que no, o sea, es mejor, yo creo que sí, apoyar a las librerías pequeñas, a tu librería de confianza, a tu librería de barrio, que no lo tienen, no pasa nada, se les da los datos del libro, que aunque se diga The One, se escribe Deroin, para que lo veas. Que es importante eso, porque si no es un poco lío. Y... Yo le he preguntado cómo se pronunciaba antes de empezar la entrevista. Y ya está, se pide, te tardarán unos días en que te llegue el libro, pero te llega. Así que... Pues muchísimas gracias, Sara. Ha Nada, sido ¿vosotras? Para mí una entrevista 10. Ay, muchas gracias. Verdad, yo estaba súper a gusto. Venía un poco nerviosa, pero la verdad es que estaba... Eso nos ha pasado. Y que no se me olvide decir que me encantan los micros. O sea, sí, esta fantasía de colores, maravilloso. Muchísimas gracias por venir vosotras. Y por compartirnos tu trabajo, que la verdad que me parece esencial. Pues que sigáis de verdad creciendo, que hacéis una labor súper importante. Muchas gracias. Y a quienes estáis detrás de la pantalla, pues ya lo sabéis, si queréis que este podcast siga, que esperemos que sí, Sara también espera que sí, podéis suscribiros al canal, por supuesto, y amadrinarlo en nuestra página web, que la dejamos en algún lugar de por la pantalla de por aquí y también en la descripción, para que así podamos seguir sirviendo coño moreno como se merece. Así que nada, hasta la próxima.